Muchas bendiciones y Dios te bendiga. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias al Padre Celestial por la oportunidad que me da de llegar a cada uno de ustedes con el consejo de Dios para nuestras vidas. El día de hoy quiero hablar de una historia que encontramos en Mateo capítulo 13, verso 3 al 23. Es la historia, ¿verdad?, de aquel hombre que fue tirando las semillas. Es conocida como la parábola del sembrador. Algo que dice esta historia es: las aves, ¿verdad?, se comen las semillas que cayeron en el camino. El sembrador fue a sembrar la semilla. Esta semilla representa la palabra de Dios, representa la voz del Espíritu Santo para nuestra vida. El sembrador fue tirando estas semillas. Algunas cayeron a la vera del camino. Dice la palabra de Dios, gloria sea el nombre de Dios, que las otras semillas cayeron en pedregales donde no había mucha tierra. Y la tercera dice, de esta semilla que tiraba el sembrador, que cayeron entre espinos. Gloria sea el nombre de Dios. Y cuando Jesús da esta parábola, sabemos que esta parábola, aunque es una historia física, una historia literal, sabemos, gloria a Dios, que tiene un mensaje espiritual, tiene un mensaje oculto para bendición y renovación de aquellos que podían escuchar esta historia. El significado de las semillas que cayeron a la vera del camino son las personas que no entienden el mensaje del reino de Dios. Nosotros le decimos el evangelio, en aquellos tiempos le decían el mensaje del reino, ¿verdad? Y dice, y viene el maligno y roba la palabra de Dios de sus corazones. Sabemos que el maligno fue y se robó aquellas semillas que cayeron a la vera del camino, que es una representación de cuando el enemigo va y roba la palabra de Dios de tu corazón. Y nosotros tenemos que tener cuidado que el enemigo no robe la palabra de Dios de nuestra vida. La segunda parte de esta parábola que nos habló Jesús es de aquella que cae en pedregales donde no hay mucha tierra. Y sabemos que esto tiene un mensaje espiritual también. Al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando viene la palabra de Dios a nuestras vidas, sabemos que, porque es una palabra que está cargada de la bendición de Dios, de la ayuda de Dios para nuestras vidas, se levantan las aflicciones, se levantan las pruebas, se levantan los problemas. Y cuando se levantan los problemas, hay muchos de nosotros que tropezamos, que caemos, que flaqueamos. Y en vez de tropezar, necesitamos mantenernos firmes en la palabra de nuestro Señor. Necesitamos mantenernos firmes en las cosas que hemos aprendido y que estamos aprendiendo. Está la tercera parte de la parábola del sembrador, que es la semilla que cayeron en espinos. Dice, y los espinos crecieron y ahogaron aquella semilla. Este es el significado de aquella persona que oyen la palabra de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y se hacen infructuosas. Nosotros los cristianos tenemos que tener grande cuidado con el amor a las riquezas, con el amor a los placeres pasajeros de este mundo, ¿verdad? Sabemos que muchas personas no tienen los frutos que Dios quiere para cada uno de ellos, y la razón es porque están entretenidos acumulando riquezas para el futuro y hemos descuidado la palabra de Dios, el mensaje del reino de Dios, ¿verdad? Dios y su queja, Dios tenía una queja de que Israel escuchaba mucho pero entendía poco, y esto fue lo que pasó con aquellas semillas que cayeron en el camino. Son aquellas personas que no entienden el evangelio, que no entienden el mensaje. No importa cuántas veces se les enseña el evangelio, ellos no lo entienden, no lo comprenden. Y Dios, como el pueblo de Israel, se molestaba con ellos porque eran personas que no se cansaban de escuchar, tenían comezón de oído, pero nunca entendían el evangelio, el mensaje del reino de Dios. Hay personas que se hacen los brutos para no hacer lo que es bueno. Hay personas que se hacen los brutos para no obedecer la voz del Espíritu Santo. Y esta es una de las artimañas del enemigo para robarnos nuestra bendición,
para robar las semillas de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Quiero decirle una parábola del burro y de la paloma. Había una vez un burro que era tan bruto que solo sabía caminar en círculos, ¿verdad? Y en el medio de su propio círculo había un hoyo donde él se caía constantemente. Qué bruto tiene que ser usted, ¿verdad? Es una historia que parece que fue sacada de un cuento, no, pero es una historia, es una parábola. Este burro solamente sabía caminar en círculo. En el círculo había un hoyo donde él se estaba cayendo constantemente. Y su dueño tenía que sacarlo constantemente. Sin embargo, este mismo hombre tenía una paloma que era tan inteligente que su dueño podría enviar mensajes ocultos a quien él quisiera. Imagínese usted tener dos animales, uno que es sumamente bruto, otro que es sumamente inteligente. ¿Cuál de esos dos animales cree usted que su dueño se sentía más contento? Las personas que confían en sus propias ideas son como el burro. Cuando nosotros confiamos en nuestras propias ideas, somos como el burro, que somos brutos. Más bien, las personas que confían en el Espíritu Santo son guiados a hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos guiará a todo conocimiento, a toda verdad. Nosotros no podemos ser como este burro, siempre cayendo en el hoyo de nuestras propias ideas. Necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos guíe a vivir esta vida que es santa y agradable delante de la presencia maravillosa del Señor. Por eso dice, no apaguéis el fuego del Espíritu Santo de Dios que está en tu vida. ¿Cómo apagamos la voz del Espíritu Santo? Cuando no escuchamos las doctrinas, los consejos, las instrucciones que el Espíritu Santo nos da en nuestro diario vivir para nosotros seguir hacia adelante. No podemos confiar en nuestras propias ideas o en la idea de los hombres si no provienen del Espíritu Santo. Debemos siempre seguir el consejo del Espíritu Santo que, aleluya, que nos ayuda, que nos guía a la verdad, que nos guía a cada uno de nosotros. Debemos confiar en esta verdad que aunque el mundo lleno está de problemas, nosotros venceremos. Jesús lo dijo, en el mundo tendré aflicciones, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Recordemos que la aflicción que trajo la palabra de Dios a la segunda parte de las semillas hizo que ellas se desanimaran y se fueran de los caminos del Señor, refiriéndose a personas. No podemos dejar que las aflicciones, el sufrimiento nos separen de nuestro Dios. No deje que los problemas te ahoguen la fe, así como estas semillas fueron ahogadas por estos pedregales sin arena. Gloria sea el nombre maravilloso de Dios. Quiero darle la historia, ¿verdad? La parábola de un burro, hablando de burros, ¿verdad? Y de un pavo. Y muchos de nosotros hemos escuchado la historia del burro y el pavo. Había un burro que era afligido por trabajar todo el año. Y yo sé que algunos de ustedes han escuchado esta historia aún en canciones. Mientras que el pavo se burlaba constantemente porque mientras el pavo era tratado como un rey, el burro no dejaba de ser afligido con tanto trabajo, ¿verdad? Pero un día, al llegar los días de fiesta, el pavo se llevó la sorpresa de su vida al ver cómo su dueño animaba el cuchillo para matarlo o para comérselo. Fue entonces que el burro se dio cuenta que su vida no era tan mala como él creía. Muchas veces nosotros que estamos en Dios podemos amplificar nuestros problemas y pensar que son más malos de lo que verdaderamente y realmente son. Llegará un día que nosotros nos daremos cuenta que nuestros problemas no son tan malos como nosotros creíamos. Hay un dicho que dice, si la vida te da limones, aprende a hacer limonadas. No podemos dejar que los problemas y las dificultades de estos tiempos gloria sea el nombre de Dios, nos vuelvan débiles y nos aparten, saquen la palabra de Dios de nuestra vida. Hay personas que gastan toda su vida
creando cosas que son pasajeras, ¿verdad? Y nunca le dan oído o entendimiento a la palabra maravillosa del Espíritu Santo, la palabra de Dios. En la tercera parte vemos que las semillas no crecieron en este terreno de este hombre porque él estaba muy preocupado por sus riquezas, estaba muy preocupado, aleluya, por tener un mejor futuro según él pensaba, ¿verdad? En la Biblia hay una historia de un rico insensato, la palabra del rico insensato, y vamos a poder dividir esta historia. Dice la palabra de Dios que este hombre tuvo una gran cosecha, una maravillosa cosecha. Y dice que porque él tuvo esta grande cosecha y no tenía para meter todos sus granos dentro de su, aleluya, este rancho que él había construido, dice que él construyó otro granero para guardar sus riquezas. Tuvo una riqueza tan grande que hizo otro granero para guardar sus granos, no solamente en el granero pequeño, pero también en el grande. Después que terminó este arduo trabajo que le tomó posiblemente años para llenar el granero más grande, dice que se dijo a sí mismo: dejaré que mi alma descanse y me gozaré ahora de todas mis riquezas, porque ya he terminado todo mi arduo trabajo. Dice la palabra de Dios que esa misma noche vinieron donde el hombre insensato para pedirle su alma. Tanto que se mató trabajando, tanto que se mató acumulando riquezas, e ignoró la palabra de Dios que estaba en su vida, y cuando pensó que era tiempo para disfrutar sus riquezas, ya era demasiado tarde. Las riquezas no son un pecado. Si usted tiene riquezas, dele gloria a Dios por estas cosas. Ahora, nosotros necesitamos vivir nuestra vida, el diario vivir. Necesitamos aprender a escuchar y a obedecer la palabra de Dios el día de hoy. Y vivir nuestras vidas. Y escuchar sobre todo la voz del Espíritu Santo, que nos dice que invertamos en nosotros mismos, invertamos en nuestros hijos. Si tenemos que tomar unas vacaciones, si necesitamos, gloria sea el nombre de Dios, trabajar menos para poder llenarnos más de la palabra de Dios, o para poder estar más tiempo con nuestros hijos, necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo que nos está hablando. Si el sembrador tiró algunas semillas que cayeron en buenas tierras, y esta tierra produjo frutos, buenos frutos. Y eso es lo que sucede cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios entre a nuestras vidas y traiga, gloria sea el nombre de Dios, cambios y transformaciones. La palabra del Espíritu Santo que mora en nosotros. No cambios negativos, no cambios que nos hagan peores personas, no, pero cosas que nos ayuden a ser mejores creyentes, a ser mejores soldados de las palabras del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Es lo que necesitamos el día de hoy. Necesitamos involucrarnos más en el consejo de Dios para nosotros, antes que sea demasiado tarde, como le pasó a este joven insensato. Dios le bendiga. Gracias por haber escuchado esta programación.